Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema legal, bueno, denso, pero súper importante. Los delitos contra la libertad sexual, tal como los trata el Código Penal español. Tenemos aquí unos extractos de delitos sexuales en el Código Penal español que nos van a servir de guía. El objetivo, pues, es desgranar un poco las ideas clave, ¿no? Entender cómo protege la ley este derecho tan personal. Así es. Y es fundamental porque, como vamos a ir viendo, el concepto de consentimiento ahora mismo es la pieza central, algo que las últimas reformas legislativas han querido, vamos, dejar clarísimo. Vamos a ver un poco los matices, cómo la ley intenta proteger esa libertad y, también importante, la indemnidad sexual, sobre todo de las personas más vulnerables. Perfecto, pues al lío. Empecemos por la figura principal, que sería la agresión sexual. ¿Qué nos dice la ley exactamente? Pues mira, la define como cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Vale. O sea que abarca desde tocamientos que no quieres hasta una penetración. Lo crucial es eso, la falta de consentimiento. Exacto. Y la ley no se queda ahí, ¿eh? Especifica cómo tiene que ser ese consentimiento. Dice que debe manifestarse libremente. Y ojo, a través de actos que expresen de forma clara la voluntad de la persona, y siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Ah, vale. O sea que no vale con que no digas no, digamos. Se necesita una expresión clara de que sí quieres. Interesante. Y supongo que la ley también piensa en situaciones donde ese consentimiento pues no es válido de entrada, ¿no? Justo, justo. Se considera agresión y por tanto no hay consentimiento válido si se usa violencia o intimidación. Eso es bastante obvio. Pero también si el agresor se aprovecha de una situación de superioridad o de una vulnerabilidad especial de la víctima, pues por enfermedad, discapacidad. Entiendo. Y, por supuesto, si la víctima está inconsciente o si tiene la voluntad anulada por lo que sea, ¿eh? Drogas, alcohol, o si se abusa de una discapacidad intelectual, un trastorno mental. Ahí no hay consentimiento posible. ¿Y si la agresión ya implica penetración? ¿Cambia el nombre o la calificación? Sí, sí. En esos casos se habla específicamente de reo de violación. Esto incluye lo que es la penetración vaginal, anal o bucal. Ojo, también la introducción de miembros corporales u objetos por las dos primeras vías. Y las penas, claro, son más graves. Sobre todo si además se dan esas circunstancias que decíamos que anulan la voluntad, como la violencia o la intimidación. Vale, la base parece clara. Pero la ley también hace distinciones, ¿no? Hay grados de gravedad. Hay circunstancias que hacen que la agresión sea, bueno, peor todavía. Efectivamente, la ley recoge varias situaciones que agravan la responsabilidad. No vamos a listarlas todas aquí al pie de la letra, pero podemos agruparlas, digamos, por ideas. Primero, está la forma en que se comete. Por ejemplo, si actúan dos o más personas juntas, se considera más grave porque la víctima está más indefensa, claro. También si se usa una violencia extrema o si se hacen cosas particularmente degradantes o humillantes para la víctima. Entiendo. La brutalidad o si es en grupo. Vale. ¿Qué más? Otro bloque importante de agravantes tiene que ver con la víctima o la relación que se tiene con ella. Se agrava si la víctima es especialmente vulnerable, ya sea por edad, enfermedad, discapacidad. Bueno, salvo si es menor de 16, que eso va aparte como veremos ahora. Y muy importante, si la víctima es o ha sido la esposa o la pareja del agresor, incluso si ya no vivían juntos. Ojo, eso de las exparejas sin convivencia es interesante. Amplía bastante el paraguas de protección, ¿no? Sin duda, reconoce una dinámica de abuso muy específica en relaciones íntimas o que lo han sido. Y ligado a esto, también agrava si el agresor se aprovecha de una relación de convivencia, de parentesco o de superioridad en el trabajo, por ejemplo. Abuso de confianza o de poder, vamos. Eso es. Y finalmente, pues también son agravantes usar armas u otros medios peligrosos, claro, o usar fármacos, drogas, para anular la voluntad de la víctima. Son factores que aumentan el peligro o la indefensión. Queda claro, sí. La ley como que identifica factores que hacen más daño o que suponen un abuso de confianza terrible. Vayamos entonces a ese apartado específico que mencionabas, las agresiones a menores de 16 años. Me imagino que aquí la protección es máxima. Totalmente. Aquí la ley es tajante. Se protege su libertad e indemnidad sexual. Y se parte de una premisa. Un menor de 16 años no puede dar un consentimiento válido para actos de naturaleza sexual. Punto. Ese es el pilar.
Es más, fíjate, se incluyen incluso actos de carácter sexual que el propio menor realice sobre sí mismo o con otra persona, si es a instancia del autor del delito. Madre mía, es una protección muy, muy fuerte. ¿Y las circunstancias que agravan la pena en estos casos? ¿Son parecidas a las de los adultos? En parte sí, pero con matices y énfasis particulares. Se agrava, por supuesto, si hay penetración, o si se usa violencia extrema o actos degradantes. La especial vulnerabilidad de la víctima también es clave, y aquí hay una mención específica, con penas aún más duras si la víctima es menor de 4 años. Menos de 4 años. Uf, eso da una idea de hasta dónde se quiere proteger. Desde luego. También se agrava si actúan varias personas, si la víctima es o fue pareja del autor, lo que refleja la violencia en relaciones adolescentes, que existe. O si se abusa de una relación de convivencia, parentesco, padre, madre, hermano, o superioridad. Si se usan armas, drogas, y además se añaden agravantes específicas como que el autor sea una autoridad o funcionario público que abusa de su cargo, o que el delito se cometa dentro de un grupo u organización criminal. Es un blindaje legal muy potente para proteger a la infancia. Y entiendo que no solo se castiga la agresión física, ¿no? El mundo digital también entra aquí. Correcto, sí. Se castiga también hacer presenciar actos sexuales a un menor de 16, aunque el autor no participe directamente en ellos, y, muy importante hoy en día, se pena el contacto a través de Internet, teléfono o cualquier tecnología si la idea es proponerle un encuentro sexual, o si se busca engañar al menor para sacarle material pornográfico o para que haga actos sexuales que puedan ser grabados. El grooming, vamos. Sin embargo, creo recordar que hay una excepción en la ley que a veces genera algo de debate, ¿no? Algo relacionado con la edad de los implicados. Sí, es un punto delicado, ciertamente. La ley contempla que el consentimiento de un menor de 16 años podría excluir la responsabilidad penal, pero ojo, bajo condiciones muy, muy estrictas. Tiene que ser que el autor sea una persona muy próxima al menor en edad y también en grado de desarrollo o madurez. Ah, vale. Es un intento, digamos, de diferenciar lo que es una explotación clara de, posibles interacciones consentidas entre adolescentes que tengan edades y madurez parecidas y que estén cerca de la edad legal de consentimiento, que en España son los 16. Pero es una excepción muy, muy específica y siempre que no haya habido violencia, ni intimidación, ni abuso de superioridad, claro. Entendido. Es un matiz complejo, sí. Bueno, dejando las agresiones, la ley también habla de otras conductas. Hablemos del acoso sexual. ¿Cómo se define? A ver, el acoso sexual se produce cuando alguien solicita favores de naturaleza sexual para sí mismo o para otro en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios. Una relación, digamos, continuada o habitual. La clave aquí es doble: que el autor se aproveche de una situación de superioridad y que esa solicitud provoque en la víctima una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante. O sea, no es cualquier comentario fuera de lugar. Tiene que generar ese ambiente hostil y ser grave, objetivamente. Exacto. El foco está en el abuso de poder en ciertos entornos y el impacto real en la víctima. Y también hay agravantes aquí. Sí, claro. La pena es mayor si el acoso lo comete alguien con una superioridad manifiesta, jefe, profesor, etc., o si tiene a la víctima bajo su guarda o custodia. También si hay una amenaza, aunque sea sutil, de causarle un mal relacionado con sus expectativas legítimas en esa relación. Pues no sé, no darte un ascenso, suspenderte un examen. Y de nuevo, se agrava si ocurre en ciertos centros como los de menores, de internamiento de extranjeros, etc., o si la víctima es especialmente vulnerable. Tiene lógica, sí, proteger a quien está en la posición más débil en esas relaciones asimétricas. Vale, y muy brevemente, hay otras dos figuras: exhibicionismo y provocación sexual. Exacto. El exhibicionismo es básicamente realizar actos obscenos delante de menores o de personas con discapacidad que necesitan especial protección. Y la provocación sexual es vender, difundir o exhibir material pornográfico entre estos mismos colectivos o producirlo específicamente para ellos. El fin es proteger a estos grupos de exposiciones sexuales que les puedan dañar, ¿no? Eso es, proteger su desarrollo y su integridad sexual y moral. Bien. Y ahora llegamos a un terreno que, es especialmente complejo: la prostitución, la explotación sexual, la corrupción de menores. Creo que lo primero aquí es aclarar qué es delito y qué no, según esta ley que estamos viendo.
Fundamental esa aclaración, sí. A ver, la prostitución que ejerce libremente una persona adulta no es en sí misma delito según este Código Penal. Lo que se persigue penalmente es la explotación de la prostitución de otra persona. Da igual si es adulta o menor, y sobre todo si es vulnerable. Ahí está el foco. ¿Y cuándo considera la ley que hay explotación, aunque la persona en apariencia esté de acuerdo? Pues mira, se considera explotación si la persona que se prostituye está en una situación de vulnerabilidad, ya sea personal o económica, y el explotador se aprovecha de eso. O también si se le imponen condiciones, pues gravosas, desproporcionadas, abusivas, para ejercer la prostitución. La ley mira más allá del sí formal en estos casos, busca si hay abuso detrás. Vale. Entonces, ¿qué conductas concretas se castigan respecto a adultos? A inducir a un adulto a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, pero usando violencia, intimidación, engaño o abusando de su situación de necesidad o vulnerabilidad. Y también, como decíamos, lucrarse explotando la prostitución de otro si se dan esas circunstancias de vulnerabilidad o de condiciones abusivas. Y las penas suben si el culpable es una autoridad, si pertenece a un grupo criminal o si pone en peligro la vida o la salud de la víctima. Vale, eso en cuanto a adultos. Pero la cosa cambia radicalmente, me imagino, cuando hablamos de menores o de personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Absolutamente. Ahí la protección es casi total y la ley es mucho más estricta. Se castiga cualquier acto de inducir, promover, favorecer o facilitar su prostitución. También lucrarse con ella o explotarlos sexualmente de cualquier forma. Y las penas son más altas si la víctima es menor de 16 años o si se usa violencia o intimidación. ¿Se llega a penalizar al cliente en estos casos? Sí, sí. Específicamente se castiga a solicitar, aceptar u obtener una relación sexual con un menor de 16 años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección en esa franja de edad o vulnerabilidad similar a cambio de dinero o de cualquier tipo de promesa o recompensa. Y luego está todo el bloque que tiene que ver con la pornografía infantil o con estas personas especialmente protegidas. Un tema terrible y con muchísima actividad criminal, lamentablemente. Efectivamente. Y la ley aquí es muy dura, como tiene que ser. Se castiga la producción, la financiación, la distribución, la posesión para distribuir, incluso la oferta de este tipo de material. Esto incluye captar o usar a menores o a personas con discapacidad protegidas para crear cualquier tipo de material pornográfico, sea para espectáculos públicos o privados. Y la distribución online supongo que está clarísimamente contemplada. Clarísimamente, es uno de los focos principales hoy en día. La ley define qué considera este tipo de pornografía, ¿verdad? Para que no haya dudas. Sí, lo hace de forma bastante detallada. Se refiere a material que represente visualmente a un menor o persona discapacitada protegida en conductas sexuales explícitas, sean reales o simuladas, o que muestre sus órganos sexuales con una finalidad principalmente sexual. E incluye también imágenes muy realistas, aunque no sean fotos directas, e incluso imágenes de personas que parezcan menores, salvo que se demuestre que eran mayores de edad. Me imagino que la lista de agravantes aquí será también larga, dada la gravedad del asunto. Lo es, sí. Refleja la enorme preocupación por proteger a las víctimas. Las penas aumentan mucho según varios factores. La edad de la víctima, sobre todo si es menor de 16, si los actos son degradantes o violentos, si se usó violencia para obtener el material, la especial vulnerabilidad de la víctima, la cantidad de material, lo que llaman notoria importancia, si el autor pertenece a una organización criminal, si abusa de una relación de confianza, padre, madre, tutor, maestro, o la reincidencia. Es un catálogo amplio, sí, para cubrir las situaciones más graves. ¿Y hay otras conductas relacionadas que también se castiguen en este ámbito? Para cerrar el círculo, digamos. Sí, la ley intenta ser bastante exhaustiva. Se castiga asistir a sabiendas a espectáculos pornográficos donde participen menores o personas con discapacidad protegidas. También la posesión de este tipo de pornografía para consumo propio, incluso el mero acceso consciente a ella por medios tecnológicos, como Internet. Se contempla también la responsabilidad de los tutores o guardadores que, sabiendo lo que pasa, no hagan nada para impedir la prostitución o corrupción de la persona a su cargo. Y algo muy relevante hoy. Se castiga la difusión pública online de contenidos que directamente inciten a cometer estos delitos contra la libertad sexual. Y en esos casos de difusión online ilegal,
¿La justicia puede hacer algo? ¿Quitar esos contenidos? Sí, la ley prevé que los jueces ordenen la retirada de esos contenidos o el bloqueo de los servicios que los alojen, aunque los servidores estén físicamente en el extranjero. Es una herramienta importante para luchar contra esto. Entonces, si intentamos hacer una síntesis de todo esto, vemos un marco legal muy detallado, ¿no? Con un eje clarísimo en el consentimiento para las agresiones, una atención muy específica a las situaciones de vulnerabilidad y de abuso de poder, y una protección reforzadísima, casi absoluta, diría, para los menores y personas con discapacidad frente a cualquier forma de explotación o abuso sexual. Exactamente. Se nota un esfuerzo legislativo por adaptar las figuras delictivas a las distintas formas de violencia y abuso sexual, y siempre poniendo el foco en la voluntad de la víctima y en la protección especial de quienes por su edad o por sus circunstancias, pues no pueden defenderse o no pueden consentir libremente. Pues hemos recorrido un camino complejo, pero creo que necesario, por el Código Penal español en materia de delitos sexuales, desde la agresión, con esa importancia crucial del consentimiento claro y libre, pasando por el acoso en entornos de poder, hasta todas esas figuras que protegen a menores y colectivos vulnerables del exhibicionismo, la provocación sexual y, sobre todo, de esa lacra que es la explotación y la corrupción. El mensaje de fondo parece ser proteger la autonomía sexual y la integridad, sobre todo la de los más débiles. Para cerrar, si me permites, una reflexión que quizás nos deja todo este análisis. Al ver cómo la ley se mete tanto en el detalle de las formas de agresión, cómo insiste en la vulnerabilidad, en ese consentimiento que tiene que ser explícito, libre, ¿qué nos dice esto sobre cómo está cambiando nuestra mirada como sociedad hacia la autonomía sexual? Y por otro lado, ¿qué refleja sobre la responsabilidad que asociamos a tener poder o confianza sobre otras personas? Es una pregunta, creo, interesante para seguir pensando. Una pregunta muy pertinente, sin duda. Y con ella, pues, concluimos esta inmersión en la legislación sobre delitos sexuales. Hasta la próxima.